bienvenidos a la clase de cocientes notables. El día de hoy continuando con la clase de cocientes notables. Como se explicó en la anterior clase, que una identidad notable te sirve para calcular un resultado sin necesidad de operar o realizar sumas o restas, operaciones matemáticas. Ya, ok. ¿Qué forma tiene un cociente notable? Tiene una forma. Se expresan como a la n más menos b a la n entre a más menos b, ¿ok? Este entre ya te indica que es un cociente y con una particularidad que n pertenece a los números enteros positivos, ¿ok? De aquí de esta fórmula tú ya te puedes dar cuenta de que va a haber cuatro tipos de combinaciones posibles. Una cuando es a más b, cuando toma el más en el numerador, y otra cuando es menos, cuando es a menos b. Las otras dos combinaciones sería cuando también el denominador va a ser más y también el menos, ¿ok? Cualquiera de estas cuatro combinaciones vamos a estudiarlas detalladamente. Pero antes hay unas reglas que se tienen que cumplir para yo poder aplicar propiedades de cocientes notables, las cuales son: el resto de la división es igual a 0. Hemos visto que por el teorema del resto nosotros podemos hallar o podemos calcular fácilmente el resto en la división. Con este vamos a poder comprobar que nuestro resto, como dice, tiene que ser igual a 0. Otra de estos requisitos es que las bases tienen que ser iguales y los exponentes también deben ser iguales, ¿ok? Ya saben que es una base y que son exponentes. Entonces pasamos al primer caso. En este caso, n puede ser par o impar. Pero ¿cuál es la peculiaridad de este? Que tiene tanto menos y menos, ¿ok? Es la primera combinación que se tiene. Y como se dice, en este caso, n puede ser par o impar. ¿Y cómo yo compruebo que esta propiedad cumple? Por ejemplo, yo aplico el teorema del resto, que me queda que a es igual a b, para que cumpla esto. Y si tú reemplazas, te va a quedar en el numerador, te va a quedar b a la n menos b a la n, y te queda 0, que quiere decir que si cumplen mi resto es igual a 0, ¿ok? Y por propiedad de cociente notable, esta división va a ser igual a lo que ves en pantalla. A la n menos 1 más a la n menos 2 por b más y así sucesivamente. Como te das cuenta, el primer término es a elevado a la n, pero le quitas 1. En el segundo término, le quitas otra unidad y te queda n menos 2. Y empieza a multiplicarse el b, un b a la 1, ¿ok? En el tercer término sería a por L por n a la menos 3 y por b al cuadrado, y así sucesivamente, ¿ok? B va aumentando y el cociente de b va aumentando y el cociente de a va disminuyendo. En este caso todos los signos van a ser más, ¿ok? En el segundo caso, ¿qué se tiene? Este segundo caso, debes fijarte en los signos, tanto en el numerador y en el denominador, vas a tener un más. Este caso solo se cumple cuando n tiene que ser impar. De lo contrario, el cociente el resto es diferente de 0 y por tanto no es un cociente notable. ¿Cuál es la peculiaridad de este caso? Bueno, un importante es que n debe ser impar, pero y como te das cuenta, el cociente notable se parece un poco al anterior. ¿Qué ha cambiado? Los signos. Acá tienes un más, tienes un menos, tienes un más y tienes un menos, ¿ok? Es lo que va a cambiar en este cociente notable. Te das cuenta, los exponentes no varían, sigue siendo, empieza con un a n menos 1 y va descendiendo de 1 en 1. El b aparece en el segundo término y en el caso del b, este va aumentando de 1 en 1, ¿ok? Y así sucesivamente. El tercer caso es cuando tienes una combinación, en el numerador tienes menos y en el denominador tienes el más. Es parecido a los anteriores casos, pero la peculiaridad es que n debe ser par. Si n no es par, este cociente notable no cumple los requisitos y no puedes aplicar esta regla, ¿ok? Tiene que ser par. Porque de lo contrario el cociente, su resto no va a ser 0 y no es un cociente notable.
El cuarto caso es cuando tienes un más en el numerador y un menos en el denominador. ¿Qué pasa en este caso? En este caso no importa si n es par o impar, nunca va a cumplir el primer requisito de un cociente rentable, el cual te dice que el resto tiene que ser igual a cero. Como en ningún caso va a cumplir este requisito, no puedes aplicar, ¿ok? Las propiedades. Ok, como te das cuenta, lo que varía en los cocientes notables es que en el primer caso es positivo, se mantiene positivo en todos sus términos. En el segundo caso varía los términos, en el tercer caso también varían los términos. A ver, ¿cómo yo me puedo ayudar para yo reconocer más fácilmente si es más o es menos, o simplemente los signos? Para eso, te he dejado algunos tips, y uno te dice que si el denominador es de la forma AB, recuerda que el denominador es la parte de abajo de una fracción, o sea, si tienes A entre B, el denominador va a ser B, ¿ok? Si el denominador es de la forma A menos B, A menos B, si esto tendría la forma de A menos B, si tiene esta forma, todos los términos tendrán signo positivo, ¿ok? Ok, ya. Ahora, ¿qué pasa si el denominador, si otra vez ponemos una fracción, tú tienes por ejemplo, pues un X, pero aquí tienes de la forma A más B? ¿Qué va a pasar con los signos? Ahora los signos van a ser intercalados y va a empezar desde el signo positivo. ¿Te acuerdas que empezabas con un A n-1? Ya. A ese primer término vas a empezar con más. Luego le sigue un menos, que sería la n-2 por B, y así sucesivamente, ¿ok? Así sucesivamente hasta llegar hasta tu último término, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Como te das cuenta, esta es una propiedad para hallar varios términos, o sea, si tú tienes a la quinta más b a la quinta más, por ejemplo, entre a más b, bueno, o pueden ser menos, más menos, más menos, más menos, ya te das dando cuenta que tu resultado va a ser una operación de 5 términos, porque es de grado 5. Entonces, en este tú puedes escribir, hallar tus 5 términos y no pasa nada. Como son fáciles de contar, son fácilmente notorios, lo puedes encontrar fácilmente. Pero ¿qué pasa, digamos, si tú tienes una a la 30, por ejemplo, más o menos, más o menos de la 30, entre un A más o menos de, ok, te das cuenta que tú vas a tener 30 términos. Y algunos ejercicios te piden que, por ejemplo, hállame el término 10, o haya el quinto término, o hállame el término 30. ¿Cómo yo hallo? Solo para hallar ese término en específico, aplicando esta pequeña fórmula que te ayuda a hallar el término késimo, ¿ok? Y se aplica de la siguiente forma. Tú vas a aplicar el término késimo va a ser igual a más o menos a elevado a la n, menos el término que estás buscando, por b elevado a la késima, que es el término que buscas, menos 1, ¿ok? Pero como se dice, es la posición del término deseado. Por ejemplo, si yo quiero el quinto término, acá va a ser 5. Si yo quiero el décimo término, acá va a ser igual a 10. A ver, ¿y cuándo le pongo por más, cuándo le pongo menos? Eso va a depender de la forma del divisor en este caso. Si el divisor es A menos B, vas a tener que, va a ir un más en la parte de adelante, ¿ok? Y si el divisor tiene la forma de A más B, y si K es impar, vas a tener el signo positivo. Pero si K es par, vas a tener el signo negativo, ¿ok? Y otra fórmula para hallar término central, ten en cuenta, por ejemplo, si tu n es par, por ejemplo, si tienes a la sexta más o menos b a la sexta entre a menos b, para hallar, en ese caso, en el que tu n es par, en este caso 6, para tú hallar el término del medio, el término central, vas a aplicar, el término central va a ser igual a t de n, en este caso sería t
el término 6 más 1 sería el séptimo término entre 2, ¿ok? Y en caso que n fuera impar, van a existir dos términos centrales. Y para hallar cada uno de estos, simplemente va a ser de la siguiente forma. Esos dos términos van a ser el término n, en este caso si fuera 7, sea tu término 7 sobre 2, y el otro término sería, en este caso, le sumas un 1, ¿ok? Ok, ahora, hay otra forma de presentar estos cocientes notables, por ejemplo, eh, los que ya has aprendido tienen la siguiente forma, ¿cierto? Por ejemplo, todos entre a menos b, ¿ok? Como te das cuenta, solo el numerador presenta exponenciales, en este caso serían 2 y 2, pero hay otros casos donde todos los términos están elevados a un exponente. En este caso, como puedes ver, en el numerador a este elevado a la n, más o menos b este elevado a la p, en el denominador igual vas a tener un número a y un número b que ambos están elevados a un exponencial, ¿ok? Para que tú puedas aplicar todo lo que hemos visto en la clase, para que tú puedas aplicar todas esas leyes y para allá el término caésimo y todo eso, tienes que cumplir un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? El requisito tiene que ver con las mismas exponentes, ¿ok? Estos exponentes tienen que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que m entre q, m entre q, va a ser igual a p entre r. Y esto a su vez va a ser igual al número de términos que va a tener ese cociente notable. Ok, eso sería toda la parte teórica y vamos a pasar a la parte práctica. Te veo ahí.